Todo comienza en 1992 en el Reino Unido. Aquí se forma el Frente de Liberación de la Tierra, un grupo ambientalista compuesto por células independientes que utilizan tácticas de guerrilla para detener la destrucción del medio ambiente. Estas tácticas incluyen actos ilegales dirigidos contra empresas cuyas prácticas dañan la ecología del planeta. En 1996, el movimiento se expandió a los Estados Unidos, y fue aquí donde ganó notoriedad debido a distintos ataques que tomaron lugar en el país, principalmente en el estado de Oregón. A medida que el Frente de Liberación de la Tierra ganaba impulso, sus tácticas se volvieron más extremas. El incendio intencional se convirtió en su arma de preferencia en la lucha contra lo que consideraban destrucción ambiental. Es en este punto donde es necesario introducir a Daniel Gerard McGowan. Nacido en Brooklyn en 1974, McGowan se involucró en diversos movimientos activistas desde temprana edad. Estudió sociología y ambientalismo en la Universidad de Alfred en Nueva York. En algún momento de la década de los 90, McGowan se unió al grupo ambientalista conocido como el Frente de Liberación de la Tierra, FLT. Inicialmente, el FLT llevaba a cabo protestas pacíficas, pero con el tiempo comenzaron a adoptar tácticas más inclinadas hacia el sabotaje. Esto incluía interferir con el trabajo de empresas involucradas en deforestación, ya sea robando herramientas, dañándolas o incluso saboteando sus vehículos. Las cosas cambiaron en 1995, cuando el FLT realizó una protesta en Warner Creek contra la explotación forestal en la zona. El grupo bloqueó el acceso al bosque y construyó una estructura en la cual vivieron por casi un año. El bloqueo terminó cuando el Servicio Forestal de los Estados Unidos intervino y arrestó a los manifestantes, lo cual generó un gran resentimiento hacia esta agencia gubernamental. Fue en este punto donde las cosas comenzaron a salirse de control. El incendio en la estación de guardabosques situada en Oak Ridge fue solo el primero de muchos ataques llevados a cabo por el FLT, a veces en colaboración con sus aliados, el Frente de Liberación Animal o FLA. En julio de 1997, un matadero de caballos fue totalmente destruido por un incendio. En noviembre de ese mismo año, edificios de la Oficina de Administración de Tierras también fueron arrasados por un incendio causado por el grupo. En octubre de 1998, un hotel para esquiadores fue devastado por un incendio. El FLT protestaba que su presencia afectaba gravemente a la fauna local. Con el tiempo, el FLT estableció una oficina de prensa afiliada, donde publicaban declaraciones explicando las razones detrás de cada ataque. Estas publicaciones también incitaban a las personas a seguir sus pasos y llevar a cabo actos similares contra empresas ambientalmente irresponsables. Entre 1996 y el año 2000, el FLT llevó a cabo decenas de ataques en Estados Unidos, la mayoría de ellos incendios provocados en el estado de Oregón. Durante esta época, el Frente de la Liberación de la Tierra declaró que esto sea una lección para todas las corporaciones multinacionales codiciosas que no respetan sus ecosistemas. La respuesta de las autoridades también fue brutal durante estos años, sometiendo a los participantes de muchas protestas realizadas en todo el país. Hacia finales de los años 90, Daniel McGowan se había convertido en uno de los miembros más activos del grupo. Otros miembros destacados eran Stanislas Meyerhoff, Jacob Ferguson, Susan Savoy, Justin Solons, Bill Rogers y Kevin Tubbs, quienes habían perfeccionado sus métodos para causar incendios. El 2 de enero de 2001, el grupo comenzó el año efectuando uno de sus ataques más significativos en meses, al quemar las oficinas de una empresa maderera. Does it have an impact? Certainly. Nobody likes the looks of a fresh harvest, but we really do regrow these trees. You know, we plant 6 trees for every tree we harvest. That's the law. I mean, it's just flat out the law. People don't break the law. You can't get away with it in Oregon or anyplace else. Being an environmentalist is simply respecting the land and the atmosphere around you. In that regard, I'm an environmentalist. En mayo del mismo año, el grupo realizó 2 ataques simultáneos, un laboratorio en la Universidad de Washington y una granja situada en Oregón. Después de estos ataques, algunos miembros del grupo sentían que la violencia estaba escalando demasiado, mientras que otros consideraban que no era suficiente para obtener los resultados deseados. So it left me with a really bad taste in my mouth, wow, look at this huge, intense action, and look what happened in Washington, and am I really ready for this? This is super serious and super big.
We went to the meeting a few weeks afterwards, and I was like, this is too much. It's things like this that like led me to think like this is futile. Like there's got to be better ways of addressing what's going on in the world than just burning things down. McGowan, desilusionado con los métodos del grupo, decidió abandonar el FLT y regresar a Nueva York. Años después, el FBI tocó a su puerta. Es importante destacar que durante los primeros años de los ataques, entre 1996 y 2001, las autoridades tenían muy poca información sobre los perpetradores, ya que el FLT opera a través de células independientes y no tiene un líder establecido. Sin embargo, en junio de 2001, Jake Ferguson, miembro importante del FLT, llamó la atención del gobierno después de llevar a cabo un ataque en una concesionaria de camionetas que resultó en la destrucción de aproximadamente 35 vehículos. Ferguson fue arrestado y, bajo presión, confesó su implicación en ese ataque y muchos otros. En ese momento, las autoridades le ofrecieron reducir su sentencia si cooperaba para identificar e implicar a los demás miembros del FLT. Ferguson aceptó y se convirtió en el informante que el FBI necesitaba. Durante el siguiente año, con un equipo de aproximadamente 300 agentes, el FBI se aseguró de que Ferguson se encontrara accidentalmente con sus antiguos compañeros mientras utilizaba un equipo de grabación oculto, recolectando las confesiones de cada uno de ellos. En 2005, después de años de trabajo conjunto entre diferentes agencias estadounidenses, se realizaron arrestos simultáneos en todo Estados Unidos. 13 miembros del Frente de Liberación de la Tierra y el Frente de Liberación Animal fueron detenidos. Esta investigación fue conocida como Operación Backfire. Se estima que los ataques perpetrados por los acusados hasta ese momento habían causado daños por alrededor de $80 millones. Las posteriores condenas generaron controversia y plantearon preguntas sobre la distinción entre el activismo y el terrorismo. Algunas personas argumentaron que la Operación Backfire difuminó la línea entre el activismo pacífico y la criminalidad, limitando la disidencia y la libertad de expresión, resaltando la compleja dinámica entre los cuerpos policiales y las comunidades activistas. Los acusados fueron condenados a prisión por diversos periodos de tiempo, y varios tuvieron que realizar astronómicos pagos por reparación de daños. Daniel McGowan, condenado a 7 años de prisión y una multa por daños de $1.9 millones. Joseph Mahmoud Dibi se dio a la fuga y fue arrestado 12 años después, en 2018. Fue condenado a 2 años y medio de prisión y recibió una multa de $1.3 millones. Chelsea Dawn Gerlach recibió una condena de 9 años de prisión y una multa de $15 millones. Sarah Kendall Harvey cumplió una condena de 3 años y 5 meses de prisión. Stanislas Meyerhoff fue condenado a 13 años de prisión, sigue preso. Josephine Sunshine Overaker se dio a la fuga, se sospecha que reside en España. Jonathan Paul cumplió una condena de 4 años y 3 meses de prisión. Rebecca Janet Rubin fue condenada a 5 años de prisión y recibió una multa de $1.7 millones. Suzanne Savoie cumplió una condena de 4 años de prisión y recibió una multa de $1.9 millones. Justin Francis Solons fue detenido en China en 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2011. Cumplió una condena de 7 años de prisión. Darren Thurston cumplió una condena de 3 años de prisión. Kevin Tubbs fue condenado a 12 años de prisión y recibió una multa de $10 millones. Brianna Waters cumplió una condena de 4 años de prisión. William Rogers se quitó la vida mientras estaba bajo custodia policíaca. En junio de 2013, Daniel McGowan fue puesto en libertad condicional. Actualmente, está involucrado como asistente legal en la lucha por los derechos de los prisioneros en Estados Unidos. Continúa participando enérgicamente en el activismo y dando charlas en diferentes eventos, donde comparte su experiencia de vida y promueve el ambientalismo y la justicia ambiental. Entre 1995 y 2010, se han reportado un total de 239 ataques alrededor del mundo atribuidos al FLT y al FLA. En cuanto al estado actual del grupo, hay poca información disponible. Sin embargo, se cree que aún está activo en varios países, aunque en una capacidad reducida. El medio ambiente no es propiedad de nadie para destruir, pero es responsabilidad de todos para proteger. Mohit Agadi. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Deja un comentario y si tienes interés en que se cubra alguna historia peculiar en el canal, no olvides mencionarla. Nos vemos pronto.